Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Ya estamos aquí listos para comenzar nuestro estudio. Ya estamos en 1 Timoteo capítulo 1 y verso 9. Les quiero saludar a todos los que ya están conectados. Saludos. Estamos muy felices de estar en contacto. Y bueno, vamos a comenzar con una oración. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por este día, gracias por permitirnos estar aquí en este jueves en la noche. Te pido, Padre, que nos ayudes a entender tu palabra. Te pido por todas las personas enfermas. Te pido, Padre, que nos protejas a todos, que nos cuides y que nos uses poderosamente para ayudarle a otras personas a conocerte a ti. Gracias por tu amor, ponemos todo en tus manos y te damos gracias en nombre de Jesús. Amén. Bueno, estamos, decía yo, en 1 Timoteo capítulo 1 y verso 9. Dice la palabra de Dios: tengamos en cuenta que la ley no se ha instituido para los justos, sino para los desobedientes y rebeldes. Sí, todo el punto que quiere aquí Pablo que Timoteo recuerde, estoy seguro que él ya sabe esto, pero que Dios quiere, y por eso inspiró a Pablo a escribir esta carta. El punto es que entendamos que la ley, como leímos ayer, que la ley fue dada a causa de las transgresiones del pueblo de Israel. Como dice aquí, la ley no se ha instituido para los justos, sino para los desobedientes y rebeldes. Vamos a echar un ojo cuando Dios les dio la ley, para que vean de qué está hablando aquí Pablo, de qué está hablando aquí Dios, de este pueblo rebelde, que por rebelde Dios les dio esta ley. Dice en Deuteronomio capítulo 9 y verso 1. Escucha, Israel, hoy vas a cruzar el Jordán para entrar y desposeer a las naciones más grandes y fuertes que tú, que habitan en grandes ciudades con muros que llegan hasta el cielo. Verso 2. Esa gente es poderosa y de gran estatura. Son los anaquitas. Tú ya los conoces y sabes que de ellos se dice: ¿quién puede oponerse a los descendientes de Anac? Verso 3. Pero tú entiende bien hoy que el Señor tu Dios avanzará al frente de ti y que los destruirá como un fuego consumidor y los someterá a tu poder. Tú los expulsarás y los aniquilarás enseguida, tal como el Señor te lo ha prometido. Cuando el Señor tu Dios los haya arrojado lejos de ti, no vayas a pensar: el Señor me ha traído hasta aquí por mi propia justicia, para tomar posesión de esta tierra. No, el Señor expulsará a esas naciones por la maldad que las caracteriza. De modo que no es por tu justicia ni por tu rectitud por lo que vas a tomar posesión de su tierra. No, la propia maldad de esas naciones hará que el Señor tu Dios las arroje lejos de ti. Así cumplirá lo que juró a tus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. Entiende bien que eres un pueblo terco y que tu justicia y tu rectitud no tienen nada que ver con que el Señor tu Dios te dé en posesión esta buena tierra. Verso 7. Recuerda esto: nunca olvides cómo provocaste la ira del Señor tu Dios en el desierto. Desde el día en que saliste de Egipto hasta tu llegada aquí, has sido rebelde contra el Señor. A tal grado provocaste su enojo en Horeb, que estuvo a punto de destruirte. Cuando subí a la montaña para recibir las tablas de piedra, es decir, las tablas del pacto que el Señor había hecho contigo,
me quedé en la montaña 40 días y 40 noches y no comí pan ni bebí agua. Allí el Señor me dio 2 tablas de piedra, en las que Él mismo escribió todas las palabras que proclamó desde la montaña, de en medio del fuego, el día de la asamblea. Pasados los 40 días y las 40 noches, el Señor me dio las 2 tablas de piedra, es decir, las tablas del pacto, y me dijo: levántate y baja de aquí enseguida, porque ese pueblo tuyo que sacaste de Egipto se ha descarriado. Bien pronto se han apartado del camino que les mandé seguir, y se han fabricado un ídolo de metal fundido. También me dijo: he visto a este pueblo y realmente es un pueblo terco. Déjame que lo destruya y borre hasta el recuerdo de su nombre. De ti, en cambio, haré una nación más fuerte y numerosa que la de ellos. Luego me di vuelta y bajé de la montaña que ardía en llamas. En las manos traía yo las 2 tablas del pacto. Entonces vi que ustedes habían pecado contra el Señor su Dios, pues se habían fabricado un ídolo fundido con forma de becerro. Bien pronto se habían apartado del camino que el Señor les había trazado. Así que tomé las 2 tablas que traía en las manos y las arrojé al suelo, haciéndolas pedazos delante de ustedes. Verso 18. Nuevamente me postré delante del Señor. 40 días y 40 noches no comí pan ni bebí agua. Y aquí prosigue Moisés. Lo hice por el gran pecado que ustedes habían cometido al hacer lo malo a los ojos del Señor, provocando su ira. Tuve verdadero miedo del enojo y la ira del Señor, pues a tal grado se indignó contra ustedes que quiso destruirlos. Sin embargo, el Señor me escuchó una vez más. Asimismo, tan enojado estaba el Señor contra Aarón que quería destruirlo, y también en esa ocasión intercedí por él. Luego agarré el becerro que ustedes se fabricaron, ese ídolo que los hizo pecar, lo quemé en el fuego, lo desmenucé y lo reduje a polvo fino, y arrojé el polvo al arroyo que baja de la montaña. En Taberá, en Masá y en Kibrot Atabá, ustedes provocaron también la indignación del Señor. Lo mismo que cuando el Señor los envió desde Cades Barnea y les dijo: vayan y tomen posesión de la tierra que les he dado. Ustedes se rebelaron contra la orden del Señor, su Dios. No confiaron en Él, ni le obedecieron. Desde que los conozco, han sido rebeldes al Señor. Como el Señor había dicho que los destruiría, yo me quedé postrado ante Él esos 40 días y 40 noches. Oré al Señor y le dije: Señor y Dios, no destruyas tu propia heredad, el pueblo que por tu grandeza redimiste y sacaste de Egipto con gran despliegue de fuerza. Acuérdate de tus siervos Abraham, Isaac y Jacob. Pasa por alto la terquedad de este pueblo y su maldad y su pecado. No sea que haya en el país de donde nos sacaste digan: el Señor no pudo llevarlos a la tierra que les había prometido. ¿Y cómo los aborrecía? Los sacó para que murieran en el desierto. Después de todo, ellos son tu propia heredad. Son el pueblo que sacaste con gran despliegue, fuerza y poder. Aquí vemos para quién fue la ley. Para los impíos y pecadores. Para los irreverentes y profanos. Dice aquí en 1 Timoteo capítulo 1 y verso 9. Ahorita te llamo, bro. Ok. Y verso 9. Para los impíos y los pecadores, para los irreverentes y profanos. La ley es para los que maltratan a sus propios padres, para los asesinos, para los adúlteros, los homosexuales, para los traficantes de esclavos, los embusteros y los que juran en falso. Toda esa gente, para ellos es la ley. Era
y es hoy en día. Una persona pecadora e impía merece la ley. ¿Por qué? Porque la ley dice, como leímos antier, que el que no haga todo lo que está ahí será perdido. Y nadie puede hacerlo. Así que no hay salvación, a no ser que se arrepienta, se haga un discípulo de Jesús, se bautice para recibir el perdón de sus pecados por gracia, por medio de la fe, y entonces ya no está bajo la ley. Pero los impíos y pecadores están sobre la ley. Los irreverentes, los que no tienen reverencia de Dios. Los profanos, los que hacen tonteras y profanan las cosas santas. La ley es para los que maltratan a sus propios padres. Para los hijos ingratos. Para los asesinos. Las personas que matan a otras personas. Para los adúlteros. Las personas que estando casados tienen relaciones sexuales con otras mujeres o mujeres con otros hombres. Los homosexuales, las personas que tienen sexo con personas del mismo sexo, esos homosexuales, es pecado. El homosexualismo es pecado, igual que ser irreverente, profano, asesino, ladrón, mentiroso, orgulloso, todo eso. Y mucha gente dice que no, pero no importa qué dice la gente, lo que importa es lo que dice la Biblia. Para los traficantes de esclavos, los que venden personas, los embusteros que se dedican a embustar a la gente, a engañar a la gente, a robar a la gente, los que juran en falso. En fin, la ley es para todo lo que está en contra de la sana doctrina, enseñada por el glorioso evangelio que el Dios bendito me ha confiado. ¿Cuál es esa sana doctrina? La ley es para todo el que está en contra de la sana doctrina. La ley no puede salvar a nadie. La ley te condena. Así que, ¿quiénes son los que se oponen a la sana doctrina? ¿Cuál es la sana doctrina? Bueno, aquí dice que es enseñada por el glorioso evangelio que el Dios bendito le había confiado. Hoy en día, la ley es para todo el que esté en contra de la sana doctrina. En contra del evangelio, en contra de arrepiéntete y bautízate en el nombre de Jesucristo para recibir el perdón de tus pecados. En Gálatas 3:10 leímos antier, todos los que viven por las obras que demanda la ley están bajo maldición, porque está escrito, maldito sea quien no practique fielmente todo lo que está escrito en el libro de la ley. Y obviamente nadie puede cumplir todo. En Gálatas 3:24, así que la ley vino a ser nuestro guía encargado de conducirnos a Cristo, para que fuéramos justificados por la fe. Pero ahora que ha llegado la fe, ya no estamos sujetos al guía, o sea, a la ley. El verso 12 dice, doy gracias al que me fortalece, Cristo Jesús, nuestro Señor, pues me consideró digno de confianza al ponerme a su servicio. Vemos aquí que Pablo le da gracias a Cristo Jesús nuestro Señor. Pero él dice, al que me fortalece. Hermanos, hermanas, si tú te sientes débil, el que te puede fortalecer es Cristo Jesús. Acércate a Él. Dice que Cristo Jesús, me consideró digno de confianza al ponerme a su servicio. Si cuando Dios te escoge para ser su hijo, no solamente te salva, pero te pone a su servicio. Cuando Dios te llama para que seas un discípulo de Jesús, te llama a su servicio. Él te conoce mejor que tú te conoces a ti mismo. Él sabe los dones y talentos que Él te dio. Sabe de qué eres capaz. Tiene un plan para ti. Y por eso Él te llama, para que su plan se cumpla. En el verso 13 dice, anteriormente, dice Pablo, yo era un blasfemo, un perseguidor y un insolente. ¿Qué eras tú antes de ser un discípulo de Jesús? O si todavía no eres, ¿qué eres ahora? ¿Un blasfemo? ¿Un perseguidor? ¿Un insolente?
Todos nosotros de diferente manera podemos decir lo mismo, blasfemo e insolente. Pero dice aquí la Biblia, dice Pablo, pero Dios tuvo misericordia de mí, porque yo era un incrédulo y actuaba con ignorancia. Hay una gran diferencia entre actuar con ignorancia y actuar sabiendo lo que hacemos. Por eso, un discípulo está comprometido, porque nosotros ya sabemos la verdad. Nosotros no podemos decir mañana, es que yo actué por ignorancia. No. Por ignorancia actúan los que no son salvos, los que no conocen a Dios. Tú y yo, si somos discípulos, actuamos con conocimiento. Y si pecas deliberadamente, te vas a ir al infierno. Necesitamos actuar bien, porque sabemos lo que hacemos. Verso 14. Pero la gracia de nuestro Señor Jesús se derramó sobre mí con abundancia, junto con la fe y el amor que hay en Cristo Jesús. Aquí dice Pablo que en él se derramó. ¿Sabes qué es derramar? Cuando un vaso se le echa y se llena y se derrama. Así que se derramó la gracia, número 1. Número 2, la fe. Y número 3, el amor. Primero, vamos a ver la gracia. Bueno, la gracia se derrama en nosotros y Dios espera que nosotros la derramemos a los demás. Aquí vamos a ver un ejemplo de gracia. En Mateo 18:21 dice, Pedro se acercó a Jesús y le preguntó, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7 veces? No, te digo que hasta 7 veces, sino hasta 77 veces, le contestó Jesús. Por eso el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al comenzar a hacerlo, se le presentó uno que le debía miles y miles de monedas de oro. Como él no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él y a su esposa y a sus hijos y todo lo que tenía para así saldar la deuda. El siervo se postró delante de él. Tenga paciencia conmigo, le rogó, y se lo pagaré todo. El Señor se compadeció de su siervo, le perdonó la deuda y lo dejó en libertad. Eso es gracia. Al salir aquel siervo se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 monedas de plata. Lo agarró por el cuello y comenzó a estrangularlo. «¡Págame lo que me debes!», le exigió. Su compañero se postró delante de él. «Ten paciencia conmigo», le rogó, «y te lo pagaré». Pero él se negó. Más bien fue y lo hizo meter a la cárcel hasta que le pagara la deuda. Cuando los demás siervos vieron lo ocurrido, se entristecieron mucho. Fueron a contarle a su señor todo lo que había sucedido. Entonces el señor mandó llamar al siervo. «Siervo malvado», le increpó, «te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haberte compadecido de tu compañero, así como yo me compadecí de ti?» Y enojado su señor, le entregó a los carceleros para que lo torturaran hasta que pagara todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial los tratará a ustedes, a menos que cada uno perdone de corazón a su hermano. Recibimos la gracia de Dios desparramándose en nuestro corazón. Tenemos que darla también desparramándose a todos. ¿Cómo? Perdonando de corazón a tu hermano. También se desparramó la fe. Y vamos a ver un ejemplo de fe. Efesios 2:1. Dice: en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad, nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo. Aun cuando estábamos muertos en pecados, por gracia ustedes han sido salvados. Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales,
para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. ¿Por qué? Verso 8. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes. La fe no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. No por obras, para que nadie se jacte, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pusiéramos en práctica. Se derramó la fe. La fe que tú tienes es un regalo de Dios. Dios te lo dio para que pudieras salvarte. Él lo hizo todo. Nosotros no hemos hecho nada más que obedecer a la fe. También se derramó el amor. Efesios 3:14. Por esta razón me arrodillo delante del Padre, de quien recibe nombre toda la familia en el cielo y en la tierra. Le pido que, por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser, para que por fe Cristo habite en sus corazones. Y le pido que, arraigados y cimentados en amor, puedan comprender, junto con todos los santos, cuán ancho, largo, alto y profundo es el amor de Cristo. En fin, que conozcan ese amor, que sobrepasa nuestro conocimiento, para que sean llenos de la plenitud de Dios. Aún así, podemos ser mal agradecidos de la gracia de Dios. Podemos desobedecer la fe. Podemos rechazar el amor de Dios. Seamos de aquellos que no son rebeldes, como este pueblo que menciona Pablo, al cual fue dada la ley. No seamos rebeldes. Seamos aquellos que agradecen la gracia de Dios, que obedecen la fe y que reciben y dan el amor de Dios a otras personas. Gracias, hermanos, por escuchar. Nos vemos mañana viernes a las 8. Que el Señor les bendiga mucho y gracias por escuchar. Hasta mañana.